Pues nuevamente, muy buenos días a todos, a todas. Iniciamos con nuestra reflexión que está programada para este retiro, transmitiendo desde acá, desde la parroquia de Santo Tomás, y pues con mucho gusto para compartir un poquito algunas enseñanzas que nos presenta pues un gran santo, apóstol de la misericordia, conocido por todos ustedes, el Padre Pío, San Pío de Pietrelcina. De hecho, pues celebrábamos su fiesta el pasado 23 de septiembre y me gustó mucho una reflexión que apareció en esos días, en ese fin de semana, no sé si lo pudieron leer, encontrar en el periódico Presencia. De hecho, lo retomo para esta reflexión, en la cual pues nos ayuda bastante lo que entonces él meditaba, pues para ir viviendo nuestra realidad de pandemia. Por ahí le van a ir manifestando, representando por ahí unas imágenes donde va escrita la reflexión que voy a ir haciendo con ustedes, pero también vamos a irla platicando pues entre todos. Frases, enseñanzas de la espiritualidad del Padre Pío. Muy bien. En esta ocasión, pues voy a presentarles estas enseñanzas, dice 5 enseñanzas que el Padre Pío nos ayudará para poder enfrentar, para poder responder, mejor dicho, a la pandemia que vivimos. Recordemos que en su tiempo, cuando le tocó vivir al Padre Pío, también él vivió, su generación, la gente de su tiempo, una epidemia. Entonces era la gripe española, que para entonces pues era una realidad pues que devastaba, ¿verdad?, a comunidades, a países enteros. También hubo muchas muertes, también hubo mucho temor entonces. Esto fue a principios del siglo XX. En una de las cartas que escribe a una de sus hijas espirituales, llamada Antonieta Verona, pues deja unas palabras muy inspiradoras, sobre todo la invitación que le dirá a ella y pues seguramente a todos nosotros de llevar una vida virtuosa, entendiendo pues, ¿verdad?, una vida de piedad, una vida de oración, de súplica a Dios, que era muy necesario. Por supuesto, también eso nos ayudará a nosotros que estamos sufriendo esta pandemia del COVID-19. Constantemente él repite, seguramente han escuchado estas palabras suyas: ora, espera y no te preocupes. Invitación, por supuesto, a la confianza en Dios, ¿verdad? Le dice: no tengas miedo de ningún daño futuro que te pueda suceder en este mundo, porque tal vez no te sucederá en absoluto. Pero en cualquier caso, si te viene encima, Dios te dará la fuerza para soportarlo. Y esto es cierto. De veras, descubrimos en las estadísticas, en los números que nos revelan las autoridades del sector salud, pues si de veras son un número grande de contagios y también de muertes, descubrimos que comparado con la totalidad de la población, pues sí, son poquitos, ¿verdad? Son pocos los que experimentan directamente este sufrimiento de la enfermedad. Por eso decía el Padre Pío, ¿verdad? A lo mejor ni te va a suceder en absoluto, ¿verdad? Pero si sobreviene sobre ti esto, pues no dudes que Dios te va a comunicar esa fortaleza para que lo soportes. Y esto pues nos llena de grande confianza.
Si Dios te permite caminar sobre las aguas tormentosas de la adversidad, no dudes, no tengas miedo. Dios está contigo. Ten valor y serás socorrido. Palabras que también pues se pueden decir en cualquier situación, en cualquier realidad que vamos viviendo, que también podemos decirle a los hermanos, a los familiares, ante problemas. No dudes, no tengas miedo, Dios está contigo, ten valor. Y se digan, pues son también las palabras que el Señor Jesús resucitado repite mucho a sus discípulos cuando pues, ellos tienen miedo, cuando ellos tienen dudas y todo lo demás. Bien, pasemos pues a estas 5 enseñanzas. La primera de ellas. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman. Este es un texto de la carta de San Pablo a los Romanos. Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman. El hombre vamos caminando todos hacia la felicidad eterna. Y debemos darnos cuenta que todos los acontecimientos que vivimos, aun las circunstancias más adversas, conllevan a este mismo fin. El hombre alcance la salvación. Y lo meditamos hoy en la misa, ¿verdad? En el texto de Job. Todas las cosas que el Señor nos permite vivir tienen una finalidad. Nos han de conducir hacia Él, ¿verdad? Hacia la felicidad eterna. Esta epidemia, le decía a esta hija espiritual, como una enfermedad o la misma muerte, son hechos que manifiestan profundamente nuestra limitación, nos hacen caer en la cuenta de que pues, somos hombres, somos débiles, podemos contagiarnos, podemos enfermarnos, no somos los superhombres, ¿verdad? Pero todo ello nos ha de llevar a crecer en la confianza en el Señor. También esto, que a continuación les diré, es un principio que aparece en la Sagrada Escritura. Él saca grandes bienes de grandes males. Les decía ahorita en la misa que también esta pandemia que vivimos nos tiene que enseñar. El Señor quiere que aprendamos algo para nuestra vida. Y casi siempre, ¿verdad? Después decimos de la tempestad viene la calma. Dios nos bendecirá, pero tendremos que aprender bastante de esta experiencia vivida. Él nos ayuda a descubrir cómo también en las adversidades hacen brotar lo mejor que tenemos en el corazón. Y esto también es muy importante. Nos hace unirnos, nos hace crecer en la fraternidad. Descubrir que de ahí del corazón puede brotar la compasión, la misericordia. Sobre todo, ¿verdad? Responder a este mandamiento que nos dice el Señor, que es amar al prójimo. Sobre todo aquel que está enfermo, aquel que está padeciendo este mal. Número 2, Dios es nuestro Padre. El solo decirlo, hermanos, nos lleva a aferrarnos continuamente a su gran amor, que nos dio aún antes de que existiéramos. Dios nos ama, Dios desde que estábamos, desde antes de estar en el seno de nuestra madre. Él nos ha formado, Él nos trajo aquí, Él nos puso en este momento de la historia. Él quiere que vivamos esto que estamos padeciendo. Pero aún ahí sigue amándonos. Aún con esto, Él no nos abandona. Dice el texto, ello nos trae consuelo, ya que somos conscientes
que estamos bajo el cuidado de su amorosa providencia y de su protección. Y que si pasamos por situaciones difíciles, sabemos que Él está con nosotros. Que Él, como Padre amoroso, va a estar con nosotros, sus hijos. Que su providencia va a estar allí, sosteniéndonos. Y por eso siempre repitámoslo, ahora somos hijos de un Padre que nos ama. Dios es nuestro Padre. Número 3, cuando los envié sin cartera, ni equipaje, ni calzado, ¿les faltó algo? Es un texto del Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 35. Las tormentas, como es el caso de la pandemia, nos hacen ver lo esencial y lo importante de la vida, a la vez que nos descubre lo que no lo es, lo que es caduco, lo que es inútil, por así decirlo. Todo se vuelve relativo al considerar la propia fragilidad humana ante la enfermedad. Y es cierto, hermanos, de veras, consideramos ahora, en esto que estamos viviendo, que debemos encontrarnos con lo que de veras vale, con lo que de veras importa en nuestra vida, en nuestra sociedad, que es pues lo que nos da el Señor, lo que proviene de Dios, de su palabra. Frente a esto, ¿verdad? Pues no hay dinero, no hay poder que pueda pues evitarlo, ¿verdad? Por eso mismo, ¿verdad? Pues le pedimos a Dios que nos ayude a considerar con humildad que estar con Él, que creer en Él, que confiar en Él es lo mejor. Jesús les dice esto a sus discípulos para que vean como Él lo hacía, que es lo más importante, hacer la voluntad del Padre. Y San Juan en su Evangelio, capítulo 4, versículo 34, lo llama, ¿verdad? Mi alimento es hacer la voluntad del Padre, así nosotros. Que esto sea lo esencial, lo fundamental en nuestra vida. Además, en otro texto afirma el Señor que el Padre dará cosas buenas a los que se las pidan. Mateo 7:11. La oración en estos momentos es fundamental. Pedir a Dios su protección, pedir a Dios su ayuda, pedir por los nuestros, pedir por los que se enferman, por los que nos cuidan, como lo hemos hecho hasta ahora. Número 4, eternidad. No temamos a ser frágiles, de mostrarnos así delante del sufrimiento y la inseguridad. Como tampoco olvidemos que fuimos creados por Dios para la eternidad. Eso también es muy importante. Esto es lo fundamental. El Señor Jesús venció la muerte. Él, Dios y hombre. Y nos dice su palabra, Él nos preparó una habitación en la casa del Padre. Juan 14:2. Y por eso debemos tener puesta nuestra mirada en Jesús resucitado. Si llegara a sucedernos, ¿verdad?, la situación de padecer esta enfermedad y entrar en esa realidad de agonía, de muerte, pues por supuesto aferrarnos en nuestra fe y nuestra esperanza en la resurrección, y por eso también pedir por aquellos que están en este trance. Número 5, otro texto también de San Pablo, Gálatas 6:14. En cuanto a mí, no quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de Cristo Jesús, nuestro Señor. Esto pues lo experimentó en carne propia el Padre Pío. Recordemos que vivió pues medio siglo con los estigmas de nuestro Señor Jesucristo y se identificó plenamente con Él, con su sufrimiento. Tanto
experimentó esta cercanía, esta comunión con el Señor Jesús que pues le permitió, le concedió sufrir, ¿verdad? Con esos estigmas que también le dio en su mano, ¿verdad? En su cabeza, en su pecho. Recordemos que pues cómo sufría bastante, pero todo esto lo ofrecía al Señor. Descubrimos que los sufrimientos de esta vida son en realidad una oportunidad para unirse al dolor de Jesús. Este camino es necesario para llegar a la paz eterna. Para alcanzar la salvación hay que pasar por la cruz, por el sufrimiento. El Señor Jesús ha cargado con la cruz el sufrimiento de toda la humanidad. Y al sufrir nosotros, pues también vamos acompañándolo, ¿verdad? Vamos haciendo nuestra también esta realidad. Por eso la enfermedad que viven nuestros hermanos, ¿verdad? Que padecen, pues están unidos a esa pasión del Señor y que Dios pues los fortalezca bastante. Me pasaron también en el retiro del pasado mes de septiembre que les mandó el padre, ¿cómo se llama el padre? Domingo. Algunas también palabras o enseñanzas del Padre Pío. Y pues también quisiera poderlas retomar si no las han meditado, ¿verdad? Esas enseñanzas también muy, muy importantes para todos. El número 1, la sociedad de hoy no reza, por eso se está desmoronando. Lo decía el Padre Pío en su tiempo que le tocó vivir, pero pareciera que es el mismo del nuestro, ¿verdad? Creo que en este sentido también esto, que volvamos a Dios, a la oración, en la pandemia también está esta enseñanza que nos está, esta voluntad de Dios que nos está mostrando el Señor. Si lo estamos aprovechando para rezar, pues qué bueno, ¿verdad? Porque estamos reconstruyendo nuestra sociedad. Pero si no, pues tenemos que seguir invitando a todos a unirnos en esta oración, en comunión, en comunidad. Otra palabrita de enseñanza respecto a la oración. La oración es la mejor arma que poseemos, la llave que abre el corazón de Dios. Y hay que utilizarla. Y hay que procurar bastante en nuestra vida, hermanos, la oración. Hace unos momentos les decía también esta otra enseñanza: ora, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Nuestro Señor misericordioso escuchará tu oración. Así que a orar mucho, a confiar mucho en el Señor. La siguiente: sería más fácil para el mundo existir sin el sol que sin la Santa Misa. Y bendito sea Dios que nos permite nuevamente aquí en nuestra ciudad, en nuestra diócesis, retomar la asistencia a la Santa Misa con los fieles. En el tiempo que no se podía, pues sabían que los padres estábamos celebrando, ¿verdad? Día a día. No solamente por nosotros, también por la comunidad, también por las necesidades de nuestra sociedad, de nuestro mundo. Y pues es ese rayito de sol, ¿verdad? Que todos buscamos, que necesitamos para nuestra vida. Ojalá que también todos podamos considerarlo así y vayamos a nuestra Eucaristía diaria, si no, pues también dominical. 1000 años de disfrutar de la gloria humana no valen ni una hora en dulce comunión con Jesús en el Santísimo Sacramento. Es cierto, hermanos, el estar con el Señor, el mostrarnos en su presencia, de veras es la mayor forma en la que experimentamos alegría y paz y consuelo, que pues en este mundo difícilmente lo vamos a alcanzar. Por mucho esfuerzo que pongamos, por mucho tiempo que demos,
por mucho dinero que sacrifiquemos, ¿verdad? Pues de veras estar con el Señor, que Él nos mire, que nosotros estemos con Él, eso es lo más gratificante. En la vida espiritual, el que no avanza retrocede. Sucede como con un barco que siempre debe seguir adelante. Si se detiene, el viento lo devolverá. Y esta, pues es un ejemplo, ¿verdad?, que propone Padre Pío para que fomentemos nuestra vida espiritual. Como ese barquito, pues que ha salido del muelle, tiene que surcar por donde lo lleve el viento hacia el puerto. Pero no debe de detenerse, no debe de anclarse, ¿verdad? A veces esto sería una tentación, dice el Padre Pío, muchas veces eso nos retrocede, nos lleva hacia atrás, a volver a retomar las cosas que hemos dejado, inclusive pues también a llegar a una cierta asedia espiritual, ¿verdad? Y por supuesto que no es lo que Dios quiere para nosotros. Debes hablar con Jesús, a Jesús también con el corazón, además de los labios. De hecho, en ciertos casos debes hablar con él solo con el corazón. Y pues aquí está el fundamento de lo que es la diferencia entre oración y rezo, ¿verdad? El rezo es hablar y repetir cosas. Y esto es grato y es recomendable a veces, pero también no olvidar la oración en silencio, la oración mental, la oración de escucha de Dios. Eso es lo que se llama hablar a Dios con el corazón. Y ahí en el interior, ¿verdad?, dice Jesús, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está en los secretos. Allí uno escucha al Señor. Recordemos que en los evangelios nos dice pues cómo el Señor procuraba mucho esta oración, bastante. A veces largo tiempo, ¿verdad? A veces las madrugadas se iba a un lugar solitario para hablar, para escuchar a su Padre. Siguiente, siempre debemos tener valentía. Y si no nos llega algún cansancio espiritual, si nos llega algún cansancio espiritual, corramos a los pies de Jesús en el Santísimo Sacramento y ubiquémonos en medio de los perfumes celestiales y sin duda recuperaremos nuestra fuerza. Sobre todo, les decía, en este tiempo de pandemia, cuando a veces nos agotamos, cuando a veces nos desesperamos, cuando a veces nos deprimimos, ¿verdad? Y pues hay que acercarnos a donde está el Señor, echarnos a los pies como María, y pues ahí encontraremos nuestra fuerza. Siguiente, ¿hace algún tiempo que no amas al Señor? Pregunta. ¿No anhelas amarlo ahora? No temas. Aún admitiendo que has cometido todos los pecados de este mundo, Jesús te repite: muchos pecados te son perdonados porque has amado mucho. A veces nuestra vida desordenada nos hace alejarnos de Dios, no nos permite acercarnos del todo. Pues el Señor nos da este consuelo, su misericordia, ¿verdad? Dios quiere que le entregues tu vida de pecado, todos tus muchos pecados. Él quiere perdonarte. Pues ojalá que respondamos también al Señor acudiendo constantemente al sacramento de la confesión, de la penitencia. No te inquietes por las cosas que generan preocupación, desorden y ansiedad. Una sola cosa es necesaria: elevar tu espíritu y amar a Dios.
Vuelvo a lo que decía hace unos momentos de la actitud de María. Recordemos aquel pasaje del fariseo y de esta mujer que le enjugó los pies. Le va a decir una sola cosa: es necesario. Tu entrega, tu amor a Dios, y eso es suficiente para alcanzar la misericordia. Donde no hay obediencia, no hay virtud, no hay bondad, no hay amor. Donde no hay amor, pues no hay Dios. Sin Dios no podemos alcanzar el cielo. Estas virtudes forman una escalera. Si falta un paso, un peldaño, nos caemos. Es interesante esto que medita el Padre Pío. Todo parte de una respuesta, de una actitud nuestra, la obediencia. Que meditábamos, de veras, nos cuesta mucho obedecer. El pasado domingo, la parábola de aquellos dos hijos, ¿verdad? Quizás es lo que más nos cuesta. Y repercute precisamente en la respuesta que debemos dar a la voluntad del Padre. O le decimos sí, pero no le respondemos del todo, o abiertamente le decimos no, aunque después, ¿verdad?, dice el texto, pues hacemos lo que nos había pedido al principio. Dices el Padre Pío: sin obediencia, pues no hay virtud, no crece uno. Y por lo mismo también uno no alcanza la bondad, no tiene el amor. Y si no hay amor, pues no hay Dios, ¿verdad? No existe Dios, que es amor. Y recordemos que para alcanzar el cielo, pues tenemos que escuchar a Dios, tenemos que obedecerlo. Por eso dirá, utilizando ese ejemplo el Padre Pío, esa escalerita tiene estos peldaños que debemos recorrer uno a uno para subir al cielo. Siguiente. Los mejores medios para protegerte de la tentación son los siguientes. Fíjense, muy interesantes estas expresiones. Cuida tus sentidos, todos los sentidos, por ser de nuestra naturaleza sensible, muchas veces nos pueden llevar a la tentación, al pecado. Evita la vanidad. Recordemos que este es uno de los pecados, ¿verdad?, capitales, y que definitivamente es uno de los que más recurre la mayoría de los hermanos. También meditábamos estos domingos, ¿verdad?, estos días, mejor dicho, las misas entre semana, la vanidad de vanidades, todo es vanidad. El libro del Eclesiastés. No dejes que tu corazón se realce, en el sentido, pues, ¿verdad?, que se engríe, por así decirlo. Convéncete del mal del orgullo, otro pecado capital. Huye del odio, otro pecado capital, la ira. Y reza cuanto sea posible. Todo esto son medios para protegernos de las tentaciones. Pero también recordemos, ¿verdad?, que el problema no es ser tentado. El Señor Jesús fue tentado. El mal es cuando uno cae en la tentación, o sea, se permite o deja que la tentación lo lleve a cometer pecado. Eso también nos fortalece, ¿verdad?, las tentaciones, dirá Padre Pío. Si el alma supiera el mérito que uno adquiere en las tentaciones, podría decir: Señor, envíame tentaciones. Claro está, pues que para ello, como Él lo fue, tenemos que ser fuertes, porque ante las tentaciones descubrimos muchas veces caemos, no somos fuertes espiritualmente, ¿verdad? Más bien tenemos que suplicarle también, por otro lado, como nos enseñó el Padre nuestro: Señor, no nos dejes caer en tentación.
Siguiente, es necesario proteger todos tus sentidos, decía hace unos momentos, especialmente tus ojos, dice el Padre Pío. Son los medios por los cuales toda la seducción y el encanto de la belleza y el erotismo entran en el corazón. Y también es uno de los males de nuestro tiempo, hermanos. También por ahí, ¿verdad? Esto nos acarrea mucho mal. Cuando la moda, como en nuestro tiempo, lleva la provocación y expone lo que antes era incorrecto pensar como algo, pues hasta cierto punto bueno, necesario, etc. Se debe tener precaución y autocontrol, siempre que sea necesario. Aconsejaba el santo, debes mirar sin ver y ver sin pensarlo. Es lo que dirá en su momento San Ignacio de Loyola en los ejercicios. Hay que ser indiferentes, decía él, ¿verdad? Cuando aprendamos a lograrlo, entonces sí podremos ser espiritualmente en ese camino de la santidad. Pero cuando no lo hemos logrado, ¿verdad? Pues debemos escucharlo, ¿verdad? Mirar sin ver. Es decir, estamos mirando, pero no viendo, porque eso ya implica poner el corazón, la intención, etc. Y si vemos, no razonar, no pensarlo, ¿verdad? Porque pues eso llevará a nuestra ruina. Pidamos al Señor que Dios tenga misericordia de nuestro mundo, ¿verdad? De nuestros hermanos que exhiben, que exaltan, ¿verdad? El erotismo, la sexualidad, como que lo promulgan como una fuerza, ¿verdad? De choque para muchos de los hermanos, de las hermanas que andan en manifestaciones ahora en contra de la violencia de la mujer, a favor del aborto y todo esto va en esta línea. Y no se diga, ¿verdad?, las situaciones de los hermanos de la comunidad LGBTI y esto, ¿verdad? Sus intenciones es eso, que se permita todo lo que es moralmente inaceptable. Siguiente, debes recordar que tienes en el cielo no solo un padre, sino también una madre. Entonces recurramos a María. Ella es toda dulzura, misericordia, bondad y amor para nosotros, porque es nuestra madre. También eso es importante. Si bien tenemos un padre que nos ama, también una madre que nos ama. Como la invoquemos, con el nombre que le demos, pero hemos de recurrir a ella, que es toda dulzura, toda misericordia, toda bondad para nosotros. Siguiente, el amor y el miedo deben ir unidos. Muy interesante este contraste que habla el santo. El miedo sin amor se convierte en cobardía. El amor sin miedo se convierte en presunción. Cuando hay amor sin miedo, el amor corre sin prudencia y sin limitación, sin preocuparse por dónde va. Entendiendo miedo, pues también como temor. A veces no lo consideramos así, simplemente utilizamos la realidad o la búsqueda del amor, lo llamamos o lo identificamos con la felicidad, pero no debemos olvidar el temor, porque a veces actuar así, ¿verdad?, con el puro amor, pues puede cargarnos también un pecado muy grave. Y esta última enseñanza pues proviene de este último documento material que les mandó el Padre Domingo,
también al final habla de una enseñanza del Padre Pío y se las comunico. De hecho, pues leía por ahí que ustedes en su apostolado tienen su invitación de rezar la Biblia, ¿verdad? Al menos creo que decía ahí, unos 15 minutos diarios, ¿verdad? Y ahí va esta intención del Padre Pío: ama la lección de las Sagradas Escrituras, si quieres ser amado por la sabiduría divina, si quieres ser guardado y poseído por ella. Fíjense el ejemplito que propone: antes llevabas joyas en tu pecho, dijes alrededor de tu cuello, gemas preciosas en tus oídos. Que en el futuro las lecciones sagradas sean tus joyas y tus alegrías con las que adornas tu espíritu con pensamientos santos y afectos devotos. A lo mejor no eran tan costosas las joyas que llevábamos o que nos gusta utilizar, ¿verdad? Pero de todos modos, ¿verdad? Dice el Padre Pío, pues ahora que lo que te adorne de veras en tu vida sea estos pensamientos, estas enseñanzas que provienen de la Sagrada Escritura. Él nos exhorta a no leer sino libros e informes sagrados y edificantes. A veces también nos gusta mucho utilizar a tomar alguna que otra literatura, o dedicar nuestro tiempo pues a otras cosas que de veras decimos no edifican. Es absolutamente necesario que a las lecturas espirituales se les agregue la de los libros sagrados, tan recomendada por todos los santos padres de la Iglesia. Si bien las lecturas espirituales nos ayudan bastante, pues son la vida de santos o enseñanzas como estas, las de los padres que son nuestros formadores o nuestros patronos. No nos debe de faltar la Biblia, la Sagrada Escritura. Terminamos ya en el mes de septiembre, el mes de la Biblia, pero no debemos de dejar de acercarnos al texto del Señor, de la Sagrada Escritura, donde sabemos bien nos habla, y pues nosotros tenemos que escucharlo, ¿verdad? Y responderle. Bueno, pues hasta aquí nuestra reflexión. Pedimos que esto que nos comunica nuestro Santo Padre, nuestro Santo San Pío de Pietrelcina, nos acompañe en nuestro ministerio, en nuestro apostolado y por supuesto seguirlas retomando, seguirlas haciendo vida, seguirlas practicando. Pues en ellas encontraremos, por supuesto, esa enseñanza de Dios y la veremos vividas en un santo, ¿verdad?, que amamos mucho. Pues que el Señor les acompañe y sigan adelante en su retiro y pues con mucho gusto les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Y damos esta invocación a Padre Pío y le pedimos que ruegue por nosotros. Padre Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. Que tengan un bonito día.